Es nuestro seminario de crítica número 254, que va a estar a cargo de la autora Mercedes de lo Russo. Doctora sería en potencia. Autora. Ah, Especialista arquitecta cada uno escucha lo que Mercedes quiere. de lo Russo. En potencia. Ella iba a presentar un trabajo titulado Autonomía y Proyecto, una mirada histórica sobre los métodos proyectuales en Agrest, Gandelsonas, Machado, Silvetti y Envás, en el periodo 1968 a 1984. Tenemos como comentaristas invitadas en el día de hoy a la magíster y arquitecta Marina Basta y a la doctora y arquitecta Silvia Albite. Gracias también por acercarse. Voy a presentar brevemente a Mercedes y ya te dejamos la palabra para que puedas comenzar con tu trabajo. Mercedes es arquitecta, especialista y maestranda en Historia y Crítica de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo, todo por la Universidad de Buenos Aires. Recibió becas Estímulo y de maestría UASIT, realizó estudios de grado en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid, se desempeña como jefa de trabajos prácticos en las asignaturas Historia y Teoría de la Arquitectura aquí en la FADUA y como profesora de Teoría a nivel 3 en el Instituto de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente es investigadora en formación y participa activamente de diferentes grupos de estudio. Bueno, ahí se me escucha bien. Bueno, quiero empezar primero agradeciendo a todos por estar acá, compañeros, amigos que se acercaron tan gentilmente a compartir este espacio, al Instituto por la edición fantástica del texto, por la difusión y el espacio, a Marta, mi directora de tesis, que me acompañó en todo este proceso, y obviamente a las comentaristas, a Silvia y a Marina, que accedieron a comentar mi trabajo y tomarse el trabajo de leerlo detenidamente. Voy a comenzar tomándome el atrevimiento de tomarme unos minutos para hacer una pequeña síntesis de la historia de esta presentación, porque como estrategia me parecía interesante presentar un ensayo cerrado, que es el que leyeron y circuló por la página, autónomo, da la redundancia, pero quería aprovechar la instancia de presentación para ponerlo en relación con un trabajo que vengo desarrollando hace un tiempo. Mi primer acercamiento al tema más sistematizado fue en el 2020, cuando entregué mi tesina de especialización alrededor de los vínculos de la neovanguardia americana, específicamente entendida como la producción teórica y crítica en torno al Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos, IAUS, en Nueva York, con los arquitectos argentinos vinculados a esta. En esa oportunidad me centré en Eisenman como la figura catalizadora y especialmente en Diana Gress y Gandelsonas, que fueron los que tuvieron una participación más activa en el IAUS, y especialmente en la revista Oppositions, que es la revista de divulgación del instituto. Ese primer trabajo fue de carácter exploratorio y me dejó algunas conclusiones relevantes, especialmente de cara a encontrar una continuidad posible con lo que luego se convirtió en mi tesis de maestría. En primer lugar, decidí no centrarme más en la figura de Eisenman, sino focalizarme en los argentinos, incorporando a Machado y Silvetti, cuya participación había sido tangencial, pero tenían comprobados vínculos con Agrest y Gandelsonas, e incorporar a Envás, que había sido uno de los fundadores del instituto. El segundo punto fue acotar el arco temporal a la década de los 70, que comprimía las experiencias de juventud del grupo, y de esta primera etapa me parecía interesante un arco planteado por Michael Hayes como la década extendida de los años 70, que iba desde 1968 con el Mayo francés, las revueltas estudiantiles, y la hacía culminar en el 83-84, que es el momento en el que se disuelve el IAUS como grupo propiamente dicho. En el caso de los argentinos, esas fechas, salvo alguna variación biográfica muy particular, coincidía con sus primeras prácticas de juventud, y decidí mantenerla al periodo histórico. Y por último, y creo que fue lo más importante de ese trabajo primero, encontré conceptos que se repetían todo el tiempo en los discursos y me resultaban interesantes, especialmente por su carácter diverso y controversial, que fueron los que finalmente se convirtieron en los lineamientos de la tesis de maestría que entregué y está pendiente de evaluación. De esas dimensiones fueron, primero, la posmodernidad como nueva categoría, como nueva sensibilidad y las implicancias que tuvo.
Después, la revisión de la herencia moderna, hecha por los arquitectos alrededor del fenómeno moderno, cómo lo consideraban, si lo tomaban, si lo rechazaban, especialmente poniendo foco en aquellas divisiones historiográficas entre racionalismos y realismos, blancos y grises y demás. Por otro lado, el impacto de los estudios semióticos en arquitectura y, por último, el de la autonomía disciplinar, que es el que extrae una parte para hacer el ensayo que voy a presentar hoy. Con todas estas ideas en la cabeza, que al principio lógicamente fueron más bien intuitivas, me di cuenta de lo que estaba tratando de hacer. Finalmente era una historia intelectual, basada en los conceptos y en evidenciar cómo circulaban, cómo surgieron, de qué manera fueron apropiados o rechazados, intentando no apresurar una respuesta, tirando del hilo de los conceptos para tratar de traer a ver qué construcciones se habían hecho en torno a ellos. Me pareció interesante además introducir la teoría del actor red de Bruno Latour para de cierta manera entender que el estudio no es para determinar quién se acerca más a un sentido original o correcto del término, sino dar cuenta de las controversias que se generaron en torno a ellos. El marco conceptual fue el que finalmente me permitió, además de presentar estos conceptos, intentar hacer un mapeo e intentar ser lo más fiel posible a la hora de determinar qué posiciones se habían realizado, o sea, si la producción estaba finalmente o no de acuerdo a esas construcciones y cómo estaba operando el término, ¿no? Siempre considerando un término que es polisémico y intentando decir, bueno, finalmente, aunque asuman o no la cuestión de la autonomía, en qué situaciones se empieza a evidenciar la operación del concepto. Mi objetivo entonces fue analizar la obra teórica y proyectual de los integrantes en torno a ese concepto con una hipótesis de que había algo en su rol de intermediarios, de mediadores, producto de su formación que habían tenido en Argentina, como quizás también su condición de migrantes, que se puede verificar en sus posturas teóricas. Ahí compilé algunas fotos. La primera es de la etapa del IAUS, donde aparecen Gandelsonas y Ambás, junto al resto de los integrantes, como un equipo de fútbol con el logo del hombre vitruviano, que de hecho es un diseño de Ambás, como símbolo de la refundación de un espacio reflexivo. Y fotos de las visitas de Tafuri, organizada por Agrest a Princeton y a El IAUS, donde, por ejemplo, en la derecha se ven a Machado y a Silvetti. Una imagen de un póster de estas organizaciones y eventos que generaba en gran medida Agrest, en donde fue invitado Aldo Rossi. Y, ahí está, gracias. Donde también participó César Peli, por ejemplo, dando también cuenta de la red de argentinos y cómo se vinculaban entre ellos. Y una foto de una película, un documental que terminó de compilar Diana Agrest en el 2014, como la construcción de una neovanguardia, con todo el material fílmico que había recopilado de su experiencia en el IAUS. El primer paso para entrar al concepto, entonces, fue indagar de alguna manera de dónde venía el término, o por lo menos una aproximación que me permitiera situar el tema. Y en ese sentido me parecía interesante primero dar cuenta de un cierto origen de la autonomía en la modernidad de la Ilustración, refiriendo a la individualización de las ramas del conocimiento y específicamente del arte, a través de una práctica desligada de los valores religiosos y políticos que empezaba a secularizarse. Adorno me parecía fundamental porque es un defensor de la autonomía del arte, especialmente desvinculado de un pensamiento social, contraponiendo esa postura, por ejemplo, a la de Berger, el cual está en contra de la autonomía, pero por considerarla solo en una dimensión del arte por el arte, donde no importa qué relación guardan las obras con el contexto, la historia, la política y demás, sino que se tiene por finalidad a él mismo. Berger va a ser muy crítico de lo que él llama las neovanguardias de mediados del siglo, considerándolas justamente prácticas autónomas y caprichosas. Acá la cuestión de introducir el concepto de neovanguardia ligado a la autonomía estaba presente también en cierta historiografía de la arquitectura, y creo que es un tema que
de hecho se podría seguir profundizando, porque uno de los casos que yo tomo es el de Elio Piñón, donde él ofrece una especie de clasificación de lo que él llamaba las neovanguardias de los años 60 y 70, a diferencia de otros historiadores que dividen en dos polos, realismo, racionalismo. Él va a decir, bueno, hay tres polos que nuclean la producción de esos años y uno se puede ubicar a la derecha o a la izquierda o al frente en relación a ellos. Uno, el racionalismo y el rigorismo de Eisenman; el otro, la arquitectura de los gustos populares y comerciales de Venturi; y por último, el estudio de los tipos y la ciudad a través de la obra de Aldo Rossi. Mi intención no es discutir la vigencia de las categorías y si están bien o si son reductivas o no, sino qué se decanta de ellas, y uno de los aspectos que más me interesa obligado a esto es que, a pesar de que el lenguaje es totalmente diferente, Piñón lo que va a rescatar es de que las tres defienden el objeto arquitectónico, defienden el rol del arquitecto y, digamos, están a favor de la autonomía disciplinar. Una de las preguntas que va a surgir a varios historiadores y críticos es, bueno, ¿por qué el concepto de protagonismo, el protagonismo que va a tomar el concepto de autonomía en este tiempo? La respuesta de Hayes, por ejemplo, va a ser que es una actitud defensiva de parte de ciertos arquitectos que, frente al advenimiento de la arquitectura de sistemas, que pensaban que iban a transformar la arquitectura en pseudociencia o en un método que se iba a prescindir del arquitecto, debían sostener la profesión a como dé lugar. Teoría con la cual no estoy de acuerdo, porque Diana Gress, por ejemplo, estudió algunas prácticas de los urbanistas sistemáticos para comprender de qué manera tomaban la ciudad como comunicación, para utilizarlo en sus propias formulaciones, o, por ejemplo, el método de diseño de Ambas, que vamos a ver más adelante, buscaba una solución de problemas sistemática, así que en este caso sería imposible que esté respondiendo de manera tan antagónica a la arquitectura de sistemas. Y por el otro lado, la teoría de Solá Morales, que es que la introducción de la semiótica en la arquitectura le proveyó de herramientas teóricas para repensar sus elementos y sus límites, la cual también parecía insuficiente, ya que no todos tuvieron una formación lo suficientemente consistente en la semiología como para poder realmente dar cuenta de eso. Sin embargo, lo que sí parecería evidente es que existía una búsqueda de delimitar la disciplina, asentar sus límites, quizás ante un panorama que se leía en crisis y tenía las condiciones propicias para repensarse. Ya metida dentro de los casos, comencé a indagar acerca de cómo trataban el tema, desde el discurso, como así también desde sus proyectos, y uno de los primeros intentos fue este artículo de Gress y Grandel-Zonas, arquitectura con mayúscula, el tachado es intencional de los autores, donde empiezan a generar dos conceptos contrapuestos y un pasaje de reglas a lo que ellos consideraban que eran algunos conceptos monolíticos de la arquitectura que no permitían su desarrollo disciplinar, hacia una mirada más abierta que generara, progreso también en la disciplina y diera cuenta de los procesos para generar un corpus y un material de estudio. Ellos van a decir, hay que pasar a una arquitectura con mayúsculas, como un sistema cultural codificado, con reglas y con avance. Esta delimitación va a estar presente también en Diseño versus no diseño, que es uno de los artículos más conocidos de Agrest, en el que investiga las relaciones culturales entre la arquitectura y su contexto social mediante dos modelos de producción. Por un lado, el diseño, como una práctica autónoma y codificada, y el no diseño, que sería la esfera urbana, lo no codificado. En este caso, la relevancia de la identificación del diseño como sistema cultural autónomo es lo que permite a las disciplinas proyectuales vincularse con otros sistemas culturales sin disolverse. Dentro del campo del diseño, entonces, Agrest y Grandel-Zonas propondrán un método centrado en la producción de sentido denominado diseño como lectura, en el cual el arquitecto interpreta, comprende, analiza el entorno físico, histórico y cultural y opera conforme a eso.
En ese sentido, el acto de diseñar es un ir y venir entre la memoria y la amnesia como un proceso que se repite incesantemente, operando fundamentalmente en el texto más complejo de todos, que para ellos es la ciudad. Dentro de la esfera urbana es donde ellos van a situar a los tipos, que de alguna manera se convirtió en un subtema del trabajo, porque era indisociable en los discursos de la autonomía la idea de tipo y de tipología. Los tipos, en este caso, eran tomados como aquellas formas que se permiten analizar y clasificar los objetos arquitectónicos. La particularidad que va a tener el pensamiento de Agreste y Grandel-Zonas va a ser su crítica al uso de los tipos desligado completamente de su historia y de su entorno, proponiendo una especie de estudio del funcionamiento simbólico de los tipos, incorporando una instancia de evaluación dentro de la ciudad. Esta etapa va a estar muy marcada por los concursos, especialmente hay muchos que hicieron en conjunción con Machado y Silvetti. Se destaca el segundo premio de la Villette que tuvieron en 1975, en una primera instancia del concurso, que luego se volvió a hacer, o el concurso de la arquitectura nueva en París, e incluso el concurso para el centro de Minneapolis, en donde toman los tipos del lugar donde están interviniendo, pero los estudian dentro de la ciudad e incorporan también la grilla como un elemento urbano del lugar e intentan operar con esta idea, obviamente, de la lectura. La cuestión del tipo se volvió totalmente protagonista en un momento e incluso Michael Hayes utiliza este concepto para introducir la obra de Machado y Silvetti, reconociendo dos formas de tipología. Por un lado, lo que él denomina la tipología clásica, que se define por su total independencia de las cuestiones históricas, y por el otro, el concepto de modelo tipológico, la cual no se desprende del seguimiento histórico que tiene esa tipología, sino que lo conserva. Esta idea sirve para entender cómo en la obra de Machado y Silvetti no solo se trabaja con los tipos, sino también con imágenes, estructuras, lenguajes, morfologías y materiales provenientes de la historia. Y el diseño es vincular esos elementos con aportes inéditos del diseñador, tratando de difuminar el origen de esos elementos originales. Una mirada que reconcilia de alguna manera a la ciudad con la historia, a no buscar esquematismos y abstracciones, sino aceptar también el lenguaje y los valores culturales originales de los tipos. A este mecanismo de diseño, Machado en un artículo va a referirlo como el realismo sin precedentes, que es de donde el libro toma el nombre, pero también hay un texto que no lo mencioné en el artículo, porque estaba en otro lugar de la tesis y me parecía que era sobrecargar mucho, pero que es La belleza de las sombras, de Silvetti, de 1977, donde él, en vez de realismo sin precedentes, va a tomar el concepto de crítica desde adentro, desde los límites disciplinares y de la arquitectura misma, intentando evitar lo que él llama el oscurecimiento de la ideología, separándose de otras prácticas a las que se denominan como mistificadoras. En sus palabras va a decir, la crítica genera opacidad, intriga, cuestionamiento, subversión, la mistificación genera transparencia, complacencia, naturalización y conformismo. Por eso está esta idea como en el montaje, tratar de hacer ciertas operaciones racionales, que nunca son expuestas realmente cuáles son, pero que, digamos, borren los límites de esos elementos originales que le dieron origen. Y que uno se pregunte finalmente cómo están compuestos esos collages y esos montajes. Acá muestro dos proyectos de casas de 1977 que ejemplifican cómo operaban con la tipología. La casa de campo de Virginia, de Machado, de 1979, y la casa en Isla de Yerba, de Silvetti, del mismo año. La casa del campo es un trabajo tipológico más próximo a la idea de modelo por la cantidad de sedimento histórico que porta, y en el caso de la Isla de Yerba se trata de una casa que es un cubo envuelto por una escalera que toma de estructuras defensivas del lugar, de yerba, pero que trata de simplificar y abstraer para que dialogue de algún modo con cierta idea de abstracción y racionalismo, que era lo que Silvetti trataba de demostrar y de conseguir. En el caso particular de ambas,
se destaca el haber estado desde muy tempranamente preocupado por la cuestión ambiental y por eso dedica varios textos a reflexionar acerca de la arquitectura y cómo ésta debía ser enseñada y practicada frente a un mundo cada vez más tecnológico y artificial. La necesidad de reformular un método de diseño fue planteada por el arquitecto en una serie de conferencias brindadas en la ULM, en donde, cuando fue invitado por Tomás Maldonado, y que luego fue publicado en un artículo que se llama The Formulation of a Design Discourse. Artículo que nunca fue traducido al español, y lo voy a mencionar porque me llamó la atención por dos cosas. Primero, porque salvo algunas excepciones, la mayoría de los textos de este grupo están reeditados en español, ya sea en el mismo año en el que se produjeron o poco después, especialmente en Argentina. Y segundo, porque si están familiarizados con los textos de Ambas posteriores, él va a tomar un camino totalmente diferente para narrar sus búsquedas, que es el de las fábulas, como para desdibujar un poco la idea de dónde viene, de dónde se tomó para hacer un texto narrativo, ficticio, porque él decía que básicamente si uno es demasiado explícito, las ideas se congelan, o los textos curatoriales, pero de este estilo él no va a volver a publicar. Retomando el método de diseño, lo plantea en un momento de su vida muy influenciado por Maldonado, en el que quería fundar una nueva universidad. Es un proyecto muy interesante, el cual pretendo seguir investigando, que se llama Proyecto Universitas, que no se concluyó, pero sí hizo un simposio en el MoMA con expositores que Ambas convocó a pensar un nuevo tipo de educación, de los cuales se destaca Hannah Arendt, Octavio Paz, Henri Lefebvre, Jean Baudelaire, Manuel Castells, Humberto Eco, etc. El método de diseño planteado en este caso consiste en la definición de una serie de pasos que no son consecutivos, sino más bien dialécticos, donde se trata de incorporar más voces que la de solo el arquitecto, conformando grupos de diseño con diferentes especialistas de distintas áreas, las cuales generan un listado de necesidades y aspiraciones que deben ser traducidas por el arquitecto en una forma arquitectónica. El método es un ida y vuelta entre aspiraciones, transformaciones y síntesis, modelizando información y evaluando constantemente los resultados. En cuanto a la traducción en la forma, es donde el mismo Ambas va a reconocer la falencia de su método e va a introducir la cuestión de los tipos. Porque va a decir, primero están los arquetipos para referirse a ciertos requerimientos constantes de los humanos que son invariables en el tiempo, los prototipos, que son las formas en que se resuelven esas necesidades, que luego, si son asimiladas por la cultura, se vuelven tipos, e incluso si pueden ser exportadas a otras culturas y a otros contextos, pueden llegar incluso a ser estereotipos. No hay una aplicación estricta del método, ni tampoco fue retomado en sus escritos, pero a lo sumo podemos llegar a deducir el impacto en alguno de los proyectos posteriores, y este es el caso del Centro Mexicano de Cálculo Aplicado de 1975, en el cual se requerían espacios de trabajo flexibles, susceptibles de aceptar adiciones y sustracciones en México, en el que Ambas propone la idea de generar un estanque y el programa ubicarlo en barcazas, las cuales tenían la capacidad de flotar y adoptar, digamos, la posición final de la configuración que se necesitara en ese momento. Incluso se podían llegar a sustraer o agregar, dotando, digamos, a la planta de distintas configuraciones y de flexibilidad, aunque también en el diseño se conjugan elementos arquitectónicos muy fuertes, como la idea del estanque cuadrado, las dos paredes que incorporan los paneles solares que él pensaba como los generadores de la energía que iba a consumir el centro de cómputo, e incluso también aparecen los elementos ambientales tomados incluso hasta con un valor estético y tomando forma y formando parte del proyecto. Además de tener, digamos, la flexibilidad de organizar la distribución y el programa digamos, al requerimiento de lo que se necesitara en ese momento, e incluso lo que él va a decir, la desaparición total del edificio, porque él parecía raro, pero en ese momento decía que la gente debería trabajar desde su casa, el edificio debería incorporar
porque si en el 70 no se podía pensar esa idea, en el futuro iba a ser posible de ser pensada, entonces que el edificio quedara como un parque o un lugar donde poner flores. Bueno, para terminar, a lo largo del texto se intentó dar cuenta de las posiciones de los arquitectos, especialmente a través de los métodos proyectuales con respecto al eje de la autonomía. No para dar una definición unívoca, sino para evidenciar esta dispersión. Autonomía en tanto especificidad de la arquitectura frente a otras disciplinas, autonomía en relación a la obra arquitectónica de su historia y su contexto, autonomía de una de las partes para ser evaluada de manera independiente, etc. Me quedo con algunos conceptos que me parecen centrales, primero con la idea de mediación del grupo, que es con el que comencé a explicar un poco esta exposición, por el hecho de articular distintas posiciones a los cuales no son ninguno de los polos que proponía Piñón, sino que realmente empiezan a generar respuestas intermedias. Luego, la búsqueda de generar conocimiento disciplinar, me parece que en todos los casos que vimos, o por lo menos yo lo detecto, hay una idea de sistematizar el proceso de diseño, de compartirlo con la comunidad, de generar conocimiento y de dar cuenta de cómo se llega al objeto arquitectónico, quizás influidos por su rol docentes, o también, por ejemplo, a ambas como curador del MoMA, etc. Luego, que esto puede ser tomado incluso como una crítica, es que si bien ellos intentan plantear algo diferente, el rol del arquitecto finalmente siempre es el mismo, es el que toma las decisiones finales, que si bien incorpora otras voces, la última palabra en todos los casos siempre la tiene el diseñador. Y otro tema que creo que es muy importante es el de las redes, que de hecho es un tema que tiene muchísima potencialidad para seguir siendo explorado, que es, haciendo este trabajo, finalmente aparecen otros nombres intermedios que muchas veces son borrados incluso de sus propios discursos, que tienen una relevancia fuertísima en su formación, en sus escritos, y de los cuales acá nombro algunos, pero hay muchos más, que son César Llanello, Marina Weissman, Tomás Maldonado, Óscar Mazota y los miembros de la escuelita. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora y arquitecta Silvia Albite. La presento brevemente. Ella es arquitecta y doctora por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es profesora en varias universidades. Profesora asociada de Historia y Crítica de la Arquitectura en la Universidad Nacional de La Matanza, profesora adjunta de Teoría de la Arquitectura en la Universidad Nacional de San Martín y jefa de trabajos prácticos en el área de morfología aquí en la FADUBA. Ha publicado artículos y ponencias en torno a la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por invitarme y bueno, a todos por estar acá. Bueno, a ver, tiene muchos temas el trabajo. En principio me costó entender, digamos, de dónde empezaba y cuál era su final, ¿no? O sea, ¿por qué empezaba por ahí? ¿Por qué empezaba con la idea de que este grupo o posible grupo, ¿no? Porque, era un grupo mediador entre posiciones contrastadas en el ámbito norteamericano? Y finalmente, claro, es que no terminaba de encontrar un desarrollo claro sobre eso en el trabajo. O sea, creo que finalmente el trabajo no está tanto concentrado en saber en qué se distinguían ellos de otros de los que estaban alrededor. Entonces, por eso ahí creo que perdió un poco de peso en el trabajo ese punto. Pero me parece que sí está, o sea, es muy interesante el hecho de identificarlos como una red que dialoga entre sí. Entonces, en ese sentido hay cosas que no están en el trabajo, pero que serían parte de un trabajo otro, que tienen que ver con esto último que comentás sobre las redes, que tal vez sería muy interesante ver en qué manera ellos
fueron una red o fueron parte de una red mayor, pero con raíces en Argentina, ¿no? y en Argentina en relación a otros contactos internacionales, pero que formaban parte de esas redes en los años 60, antes de la emigración. O sea, comentás cositas, pero me quedan como, no sé, cosas interesantes, como que en el medio de un momento que comentás sobre el concepto de tipo en Silvetti, hablas de que, bueno, él había estudiado una casa manierista en FADU como estudiante. Entonces, ahí uno puede volver atrás y decir, bueno, ¿y por qué se estudiaba una obra manierista en FADU? O sea, ¿y qué pasaba con esa metodología de trabajo respecto del referente, que parece después tan importante en su obra, ¿no? Como vemos después? O los contactos de, o sea, Ambas, que no se formó en Argentina, pero pasó por el estudio Williams, o sea, qué contacto tuvo con Chanel o con Maldonado antes de estar allá, ¿no? Si es que lo tuvo, cómo lo tuvo. Entonces, por un lado estaba como eso, que me parecía que hubiese sido, o sería en una futura investigación que podrías hacer, una profundización de ese tema de estos argentinos como mediadores, ¿no? Pero por otro lado, el trabajo en realidad se va para otro lado, que es para el concepto del tipo, y me parece que está muy bueno eso, o sea, es muy acertado encontrar el punto. Ahora bien, lo que creo que sería más interesante, o sea, digo, lo empezás a hacer, que es a contrastar, a ver qué ellos decían en sus escritos sobre el tipo y qué practicaban, ¿no?, sobre el tipo. Y ahí me parece que hay algo que es muy interesante cuando uno ve la selección, por ejemplo, de proyectos que hace Tafuri, ¿no?, en este tan citado artículo de Las cenizas de Jefferson. O sea, las imágenes que pone, ¿no?, la selección de obras que hace, en la que pone obras de ellos y de, bueno, los norteamericanos que estaban en ese momento trabajando en los mismos concursos. Hay una selección que es del año 75 y 76, prácticamente son todos concursos de esos mismos 2 años, donde se ve algo en común entre esos proyectos que sería interesante, que no es la misma selección que tomaste acá. Y después la conexión, o bueno, la posible interpretación que se pueda hacer de eso, ¿no?, que estaba pasando en la práctica, porque creo que cuando Tafuri, no sé si vos, digamos, tomás esta idea de que son un grupo en función de que esto ya, bueno, lo dijeron otros, como vos decís al principio, ¿no?, hay otros autores que los identificaron como grupo, entre ellos, bueno, Tafuri los señala como grupo, pero por este momento, por ese momento de intensidad de esos 2 años, ¿no? Y ahí, bueno, la cuestión de qué es lo que en ese momento estaban escribiendo en torno al concepto de tipo, ¿no? Creo que hay, en algunos casos está claro que son posiciones muy distintas, entonces ahí es interesante ver eso, que en verdad, o sea, uno ve imágenes de proyectos, de propuestas, de acción, o sea, quiero decir, Tafuri los agrupa por sus propuestas, me parece, más que por sus ideas teóricas, aunque menciona, ¿no?, algún texto de Silvetti, alguno de Agres, pero los agrupa más bien por lo que presentan en sus propuestas prácticas. Y sería interesante leer en ese momento lo que estaban escribiendo, y ahí me parecía que había una linda oportunidad de mirar, bueno, ahora lo comentaste, ese texto de las sombras de la belleza de las sombras de Silvetti, o un texto de Agrest sobre la tipología, pero de los rascacielos de Nueva York. Porque me parece que cerraría más la conceptualización que cada uno de ellos hace sobre el tipo y cómo lo aplica en ese momento, en esas experimentaciones proyectuales, y ahí se vería, digo, lo decís mucho, no es que no decís nada de esto, pero me parece como que sería lindo darle como una profundidad más a eso, porque hay posiciones muy distintas. La de Ambas es una posición casi antiartística, o sea, él mismo dice que no, él es el arquitecto o el diseñador
lo dice al final. No, pero al final lo dice, ¿no? Del artículo del discurso sobre el diseño, que está el diseñador como artista y está el diseñador como profesional. Y el que usa el tipo tiene que ser el profesional, que es como una especie de coordinador interdisciplinar, ¿no? Que trabaja para la sociedad. Entonces, ahí está totalmente en las antípodas de la posición de Silvetti, que tiene una idea del tipo mucho más clásica y de un entendimiento de la arquitectura como arte. Entonces, bueno, y después está lo de Agrest, que parece que tiene que ver con el establecimiento del tipo como un código, con un valor simbólico, pero ya como pieza urbana. Y pareciera ser que el tipo es más bien una especie de ícono volumétrico, algo así, y no aparece tan claramente descrito acá en el trabajo. Lo decís, pero sin hacer una diferenciación. Creo que habría que hacer como una especie de clasificación más clara de qué es tipo para cada uno de ellos y cómo se representa, incluso, algo que comentás al principio del trabajo y que es muy lindo, que sería ver también cómo son los métodos de representación que ellos utilizan en el proyecto, y de qué manera entonces materializan esa forma, ¿no? Porque finalmente están preocupados por la generación de la forma. Creo que ese es el punto. O sea, lo de la autonomía disciplinar creo que es un concepto mucho más amplio. Claro que tiene que ver con eso, pero creo que es más amplio, incluso es anterior, no es de los 70. Pero el problema de la generación de la forma, acá creo que es el nudo, y me parece que el tipo es el vehículo, y por momentos como que no me queda claro si estás tomando la concepción de Argan, como dándola por válida, la de Argan, y la que Moneo continúa, ¿no? Que en momento decís que fue la que más se difundió en Argentina, y bueno, sí, claro, porque Argan la difundió en los 60 en Argentina, o sea, cuando dio su seminario en Tucumán, ¿no? O sea, el concepto de tipo ya estaba en sus clases del seminario de la idea en Tucumán. Entonces ahí también, por ahí se podría tratar de, volviendo al principio, saber o conocer, investigar si esta red de argentinos, qué pasó acá con eso, ¿no? No sé si estuvieron en ese seminario, pero el libro de Argan, en el 66 creo, ya estaba publicado por Nueva Visión, el concepto ya estaba girando acá en el ambiente argentino. Así que, bueno, nada, eso, como que le veo cosas lindas para hacer, que no es que sean como cosas que le faltan al trabajo, sino que está bueno para continuar. Nada. Muchas gracias, Silvia. Y le damos la palabra entonces a Marina. Te presento rápidamente. Marina Basta es arquitecta, magíster en Historia y Crítica de la Arquitectura, Diseño y Urbanismo por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y especialista en Dirección de Proyectos por la Facultad de Ciencias Económicas, todo en el marco de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesora adjunta en la asignatura Historia de la Arquitectura en la Cátedra Molinos, aquí en FADUBA, y como directora de la maestría en Historia y Crítica de Arquitectura también en nuestra casa de estudios. En el ámbito profesional, trabaja como gerente operativa de patrimonio arquitectónico y urbano del gobierno de la ciudad. Por último, vale mencionar que es investigadora principal de aquí en el instituto. Gracias. Bueno, gracias Mercedes por la invitación. Fue un desafío leer este texto. No son temas en los que esté introducida como Silvia y demás, sobre todo la cuestión, ¿viste? Me he puesto a estudiar también yo, así que gracias. Pero bueno, sobre todo hice una revisión no solo como comentarista interna del instituto, sino pensando en esto, ¿no? Como directora de la maestría y qué significa esta nueva tesis que esperemos que se defienda en breve para la maestría y nuestra relación. Y coincido con Silvia que en algún momento puede ser confuso entre las primeras partes y lo que después se desarrolla, pero creo que bueno, este trabajo en realidad forma parte de tu tesis y que podría llegar a ser un capítulo, creo que ahora vos lo decís claramente en el oral, que no en una parte escrita.
Pero bueno, lo pusiste como un ensayo. Yo creo que es un ensayo de un capítulo, ¿no? Básicamente. Y que por eso la introducción y el marco teórico y también el estado de los estudios en realidad refieren a un contexto mayor que el que vas a desarrollar acá, ¿no? Pero bueno, a veces en un escrito es difícil como encontrarle la proporción entre lo que tenés que explicar primero para llegar a hacer después el desarrollo. Y bueno, y quería destacar también, pensándolo no solo entonces como ensayo, sino como tu tesis, bueno, la vacancia que por lo menos yo encontré o que existe en el abordaje de estos arquitectos elegidos, ¿no? Y también del periodo seleccionado. Como vos misma también indicaste en tu texto, en realidad estás revisando un momento histórico que generalmente se describe, y vos lo decís así, como de retorno de la historia, como insumo proyectual y de los pastiches historicistas, soslayando toda la parte teórica o la generación teórica de este momento, por lo menos en los textos que en general leemos y, bueno, y en nuestro ámbito. Sobre el tratamiento de los arquitectos que elegiste como grupo, como este concepto de grupo que también Silvia trae, me parece muy atinado dar lugar al inicio del escrito a esta pregunta o a este debate historiográfico sobre si pueden o no definirse como grupo, o si esto es una construcción que facilita a vos o a otros a, digamos, a escribir una historia en particular. Y bueno, vos pones ahí una respuesta, pero dan ganas de meterse un poco más en el tema, por lo menos a mí me interesó esa parte, ¿no? Sobre el recorte, también nuevamente entiendo que estudias los primeros años de profesión de cada arquitecto, y esto también implica trabajar, en estos casos en particular, con proyectos más que con materializaciones y con escritos que a mi impresión particular tienen algo como de arrojo o incluso de impunidad por lo taxativos que terminan siendo, ¿no? Entonces es como un poco, bueno, acá estoy, yo soy esto, pienso esto, ¿no? Y entonces te quería preguntar si vos obviamente pensaste en la tesis o no sobre esta particularidad del momento y de los documentos con los que estás trabajando. Y bueno, esa era una de mis preguntas. Y después la otra pregunta, vos la trajiste acá y creo que Silvia también, tiene que ver con esta ida y vuelta entre Argentina y Estados Unidos y que aparecen durante el escrito algunos nombres como Tomás Maldonado, Marina Weissman, La Escuelita, y vos nombraste a Llanelo también, yo me lo había olvidado pero estaba en el escrito. Y que obviamente en lo que nos entregaste no hay una profundización o un peso, pero por otro lado dejás entender que esta red puede haber ayudado a que estos 5 arquitectos se convirtieran en figuras de mediación entre el debate internacional y el local en épocas en que no existía Internet. Esta cita la pusiste vos de Silvestri y bueno, me parecía que también era algo que para preguntarte sobre si tomaste estos personajes u otros que aquí no aparecen para el desarrollo de tu tesis. Doctorado más adelante, no interesa, estoy hablando del problema que hay acá y cuya cancelación nunca va a aparecer porque siempre un buen planteo del problema desata muchas otras preguntas. Pero básicamente quería señalar 3 cosas que me parece que serían fructíferas para agregar a todo el repertorio de variables que hay alrededor. La primera es, recomendaría introducir toda la teoría de Bourdieu y el campo intelectual. Acá hay un problema de campo intelectual, esencialmente. Acá se le llamó redes, pero creo que la visión de Bourdieu enriquecería mucho todo esto, y sobre todo el problema de la disputa en el campo intelectual. Digo, porque hay una clara cuestión de competencia, ¿no? La segunda cuestión que recomendaría es observar todo el trasfondo material de esta situación, o dicho de otra manera, ellos de qué comen, quién les paga,
en qué universidades están, quién banca oppositions, etcétera, es decir, la base material. Y tercero, observar un poco más las obras, y en particular las obras en Buenos Aires. Ese me parece un aspecto curioso. Estos días se está terminando de vaciarse el local de Agrest tradicional de Cabildo ahí arriba del túnel, y Agrest y Gandel Sona hicieron algunas cosas significativas en Buenos Aires, por ejemplo el edificio de la calle Medrano y el de Jujuy, que si yo no me equivoco está hecho sobre un terreno, y vuelvo a lo material, que era de la familia Agrest. Así que me parece que ahí hay toda una serie de cosas que, digamos, le darían todavía más impacto al problema central, que está muy bien planteado, de este grupo de personajes, ¿no? Sobre todo haciendo sus aventuras disciplinarias en otros lugares. Gracias, María. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, comentario? Si nadie hace un comentario, hago uno breve, que bueno, digo que para mí es medio particular porque estuve dentro de la cocina en la tesis de maestría, y en realidad, por ahí lo que vos decís, Mario, y alguna otra cosa que circuló, están en la tesis, y claro, yo creo que y se pone, digamos, pienso que lo que le ha costado a Mercedes convertir un trabajo mucho más extenso en un ensayo más breve para poder presentarlo dentro del formato y lo que son estas reuniones de críticas, se puso en evidencia, porque justamente creo que por eso varias de las cuestiones que aquí aparecen están en el trabajo más extenso, ¿no? Entonces, es una cuestión, ¿no? Realmente, cuando intentamos poner habiendo trabajado en el tema desde muchas otras facetas y a partir de otros aspectos y con una mayor profundidad, donde las obras en Buenos Aires, etcétera, aparecen, y otros aspectos, se vuelve qué dificultad que hay. Ella quiso desatar como una pregunta, una cuestión para poder profundizar e indagar, y fue, creo que con el filo de la cornisa, encontrando un relato, una manera de argumentarlo, y bueno, quizás a veces en algunos aspectos quedaron afuera datos que son importantes por ahí poder entender un poco más la profundidad o la articulación de la temática y de los mismos problemas. Así que creo que, bueno, ahí bueno, es un gran desafío que era bastante difícil de sortear, y ya que tengo el micrófono, quiero decir que valoro muchísimo el trabajo en profundidad y la seriedad que ha hecho Mercedes, y también cómo se ha movido para conectar con fuentes directas, por ejemplo, un reportaje a Diana Gress que pudo concretar, etcétera, para poder tener si bien focalizó en un momento en particular, el momento de inicio, que por ahí hay más proyectos, pero también ese momento fundacional, reclamatorio, ¿no? De yo soy esto y proyecto de esta manera, por eso se daban una serie de situaciones que parecía un momento muy, muy interesante para indagar, y ella lo fue descubriendo y profundizando con el tiempo, pero también teniendo otras perspectivas, o cómo alguien puede ver ese periodo, una de las protagonistas, mucho tiempo después, para poder justamente enriquecer la mirada para realizar los análisis. Así que bueno, felicitaciones, Mercedes. Gracias. Bueno, nos quedan unos 10 minutos, si quieres hacer vos el cierre, respondiendo y lo que quieras redondear de ideas. Sí, gracias antes que todo por los comentarios. Bueno, hay algo de lo que decía Marta que es real, y que incluso yo me di cuenta muy tarde, quizás, cuando uno hace el cierre y la conclusión de la tesis. No es que no me percibí de eso, que es el hecho de haber desmembrado al grupo en categorías, hizo que de alguna manera se facilitara cierta exposición y evidenciar sus posiciones con respecto a un eje, pero decir,
los edificios de Agreste, por ejemplo, el de Medrano me quedó en el capítulo de semiología y no me quedó en el capítulo de autonomía, o Bourdieu me quedó en la cuestión más del planteo intelectual y no el de la... y así sucesivamente. Porque, de alguna manera, a la hora de intentar cerrar años del 2018 que arranqué la maestría, y es un tema que me apasionó, de hecho, parte de mi interés, sí, ya más blandamente hablando, por el tema o mi primer amor fue por Diana Agreste cuando presentó su documental en el 2014 acá en Argentina, y a partir de ese hilo empezar a tirar, y en algún punto, como pasa en una red, cuando uno empieza a jalar de un hilito, se te vienen todos encima. Y cuando hablas de Agreste, ¿por qué no hablas de Grandelsonas? Cuando hablas de Grandelsonas, ¿por qué no hablas de Ambas, que fue el que invitó a Agreste? Que es pareja, que es el que invitó, Maldonado invita a Agreste, y Maldonado era amigo de Williams y de Maxville, y se te empiezan a caer como derrumbar el edificio de los conceptos encima. En algún punto entré un poco con el desconocimiento propio de que uno tiene del tema y de ciertas cristalizaciones historiográficas, como vos mencionabas, cuando uno piensa en la posmodernidad, generalmente piensa en un tipo de posmodernidad y no en estas otras tantas posmodernidades o modernidades altas o tardomodernidades o como se le quieran llamar, y decir, bueno, tengo todo este material y elijo ejes para plantearlos sabiendo que es una construcción teórica y que como construcción teórica también se le escapan un montón de cosas, que es un poco, lo intento retomar, pero son puntos que de hecho me parece súper interesantes para seguir, y haber entregado una tesis de maestría para mí no da el tema por acabado, ni mucho menos, porque estos lineamientos, yo les comentaba, el proyecto Universitas, que es que él finalmente convoca a Grandelsonas, que encontraron los fondos a través del MoMA y del IAUS, y Eisenman estaba interesado por la semiótica, y le dijo, Ambas, che, ¿conoces a alguien? Y le dijo, sí, te traigo a unos pibes de Argentina. Es súper interesante porque ahí ya se genera un punto nodal súper importante en el cual es un Ambas de 30 años, menor que yo, organizó una exposición y trajo a Hannah Arendt y jaló a Humberto Eco y a todos para charlar de un tema. Está bien, me parece fascinante en algún punto. Aunque los mismos que iban por ejemplo, en el proyecto Universitas a hablar, decían, la verdad, que me pregunten sobre la educación es un montón, qué sé yo, cómo se tiene que dar clases, ¿no? Pero en algún punto jala el debate y jala las construcciones teóricas. ¿Y es la impunidad de la juventud? Seguro que sí. De hecho, siento que ellos se formaron en Argentina y van a defender muchísimo esa educación. Liernur también va a mencionar como que la realidad es que acá tenían una formación de primerísima, ellos nunca lo van a negar, con Llanello, con Oscar Mazota, con un montón con Verón, con un ambiente cultural envidiable, ¿no? Es lo que dicen la época de oro en algún momento. Después se empieza a desbandar todo. Y ellos dicen, bueno, teníamos la pregunta, nos quedaba un poco insatisfecha en el ambiente, como decir, bueno, yo quiero saber qué es la ciudad. Y los talleres de diseño no me lo están respondiendo. Dicen, bueno, me hacen mirar el Team 10, y el Team 10 para mí no responde nada. Entonces ahí bajan a París, por ejemplo, y a buscar a partir de la pregunta ¿qué es la ciudad? A involucrarse con la semiótica. Y después dicen, bueno, tampoco me cierra este contexto, y terminan en Estados Unidos. La realidad es que tampoco ellos nunca volvieron, pero mantuvieron las redes. Y sí, son jóvenes en un contexto muy particular, con fondos, con tiempo para pensar, pero que finalmente no se conformaron, digamos, con aislarse totalmente, sino que siempre mantuvieron sus vínculos con Argentina, con construcción física, pero también intelectual, a través de estos intermediarios que fueron los que se quedaron. Y es súper rico, ¿no? Cómo se siguen esos vínculos a pesar de todo. Y se evidencia, más allá de que Ambas, como bien decía Silvia, él estudia directamente en Estados Unidos, pero se forma con Williams, que eso va a ser, digamos, un desempeño profesional que lo va a marcar, aunque incluso después no lo mencione como tal.
en sus obras se ve. Así que, bueno, hay un montón de hilos para continuar, me llevo sus comentarios, porque esto va a devenir en más cosas, no se termina acá, no se terminó tampoco en una tesis de maestría. Y bueno, muchas gracias a todos por venir. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Yo pienso que lo importante del trabajo fue intentar una condensación de tu tesis de maestría para plantear una meseta, ¿no? Una condensación y ahí en esa meseta aparecen estos problemas o estas cuestiones que comentaron. Y yo creo que en relación a esas cuestiones, que de alguna forma ya se revisaron en la tesis, vas a poder establecer como los nudos problemáticos o temáticos hacia donde se va a disparar ahora las próximas etapas de la investigación, que será del grupo o de algunos integrantes, o serán del campo intelectual o las redes, o el problema de la cuestión del tipo del proyecto, y la cuestión de la autonomía, que tal vez fue el término donde se quiso condensar los avances de la tesis, ¿no? Entonces ahí me parece sumamente valioso, que fue como un ejercicio preparatorio para los nuevos, para el nuevo trayecto que estás empezando, ¿no? que empieza ahora. Bueno, gracias por los comentarios, gracias por la asistencia. Vamos a cerrar el encuentro, así cerramos también el streaming, y quedan muchas cosas que pueden charlar con Mercedes ahora cuando nos quedamos en el post. Solamente anunciar que el próximo seminario es el 30 de junio y va a estar a cargo de la investigadora Florencia Rola. Así que gracias de nuevo por participar hoy. Muchas gracias.